Atlético Nacional, los suscriptores del canal, todos ustedes bienvenidos. Hoy vamos a hacer como de costumbre el análisis del partido entre Nacional y Pasto y claro, la previa del gran clásico antioqueño entre Atlético Nacional, bueno, entre Independiente Medellín, que será el local, y Atlético Nacional. Eh, Antes como de empezar como el análisis en sí, creo que es muy valioso lo que acaba de hacer Atlético Nacional, ¿cierto? Lo que acaba de hacer Atlético Nacional porque fue un cambio de chip después de una semana difícil, ¿cierto? Después de una semana difícil. Entonces, bueno, no siendo más, vamos a hacer el análisis de lo que fue Atlético Nacional 3, Pasto 0 en el estadio Atanasio Girardot. Hey, ¿qué dicen pues muchachos? ¿Cómo están? Los voy a invitar a que vayan todos a comprar las chaquetas de Superdry. Sirve para ir al estadio, para un día de frío, los buzos, la ropa. Súper invitadísimos, ya saben, para que apoyen todo lo que tenga que ver con Superdry, con Pilatos. Vayan y denle mucho cariño, así como ellos le están dando al canal. Un abrazo, a mejores. Sigan con el video. Bueno, quiero empezar con ese lado. Creo que a pesar de Nacional no tener jugadores como Marino Inestrosa, como Kevin Vivero, que creo que se han vuelto fundamentales para el esquema, para lo que es Atlético Nacional, termina jugando muy bien, termina y como que siendo lo que es Atlético Nacional, el equipo grande, no cometió el error que quizá por ahí han cometido otros equipos grandes o con buena plantilla en los últimos partidos del fútbol colombiano, como Medellín el fin de semana, por ejemplo, y fue que no demeritó al rival. Sintió que era un paso que podía llegar a complicar, un paso que viene bien, un paso que viene en alza, y eso creo que lo supo hacer Atlético Nacional y eso también es parte del trabajo de Gandolfi, la mentalidad de Nacional de cambiar el chip de Libertadores, de la derrota de la semana difícil a hoy, y a que sea un partido importantísimo donde por ahí creo que Nacional se juega un gran partido por eso, porque no demerita al rival, porque sabe que tiene que ganar, porque sabe que estaba en juego la clasificación, que era muy importante conseguirla hoy, porque no es lo mismo para Nacional pelearse la clasificación en un clásico donde de por sí va a ser un partido difícil, donde de por sí va a ser un partido peleado, ¿cierto? Y donde además sabemos que se vienen retos grandes para Nacional, que más adelante lo voy a hablar, y que creo que no estamos hablando propiamente del clásico antioqueño, o de lo que va a ser el clásico antioqueño como resultado en la cancha, sino más allá. Eh, y creo que para Atlético Nacional lograr eso, creo que fue muy importante hoy un personaje, y es Edwin Cardona. Creo que a Edwin se le pueden cuestionar muchas cosas, su estado físico, que al hincha de Nacional muchas veces no le gusta que le corten tanto el juego, sino tener un juego mucho más dinámico, mucho más rápido, que es por ahí lo que le daba el recambio de Cepelini. Pero creo que es muy importante en un equipo tener un jugador como Cardona que te sepa dar pausas, que te sepa llevar el ritmo del partido, que te sepa controlar un partido, que tiene buen pie, que tiene buen pase, que tiene buena pegada. Hoy se saca dos golazos que tranquilamente podrían ser no solo de la fecha, sino de los mejores goles del campeonato y los dos en el mismo partido. Y estaba por ahí un partido donde también a pesar de que Nacional estaba encima, se le estaba un poquito complicando a Nacional. Entonces creo que punto importantísimo ahí para Edwin Cardona. Creo que es el jugador con el balón en los pies más talentoso que puede llegar a tener Nacional. Y vuelvo y lo repito, se le pueden criticar muchas cosas, pero el talento de Edwin Cardona no es cuestionable. No es cuestionable y creo que es algo que se tiene que entender y lo tiene que entender el hincha de Atlético Nacional. Otro nombre que quiero mencionar el día de hoy creo que es Andrés Felipe Román. ¿Por qué? Obviamente como hincha del Deportivo Independiente Medellín voy a hacer esto porque en la previa del clásico no me hubiese gustado que retomara este nivel, que volviésemos a ver al Román de semestres pasados, que creo que es lo que reclamaba tanto la gente no solo de él, sino de Nacional. Y era volver a ver a un Atlético Nacional como el que vieron el semestre pasado, el que arrasó con todos los equipos, el que salió campeón y de liga y campeón de copa y empezó este semestre siendo campeón de Superliga. Y creo que hoy lo vuelven a ver, hoy vuelven a ver un Atlético Nacional conectado y a un André Felipe Román conectado, va muy de la mano, porque cuando Román está así de bien, Nacional se ve mucho mejor. Obviamente con Cardona, con Morelos, con Campuzano, que ya vamos a hablar de él, pero cuando Román está conectado, que por ahí estaba quedando en deuda este semestre con la hinchada, creo que Nacional se ve mejor. Y eso es muy importante para las aspiraciones que tiene Nacional, no solamente en Liga, sino en lo que será la Copa Libertadores. Y como les dije, pasar a Jorman Campuzano, que creo que Jorman es el eje este Nacional, el jugador por el que pasan todos los balones, el que recupera en todo lado, siempre está. Creo que el estado físico de Jorman Campuzano es de admirar y además es el jugador de experiencia, jerarquía y de garra que tiene Atlético Nacional. Ese jugador que es capitán sin serlo, o sin ser el principal, y que
es muy importante el liderazgo de Jorman tanto en lo futbolístico como en lo anímico. Creo que es muy importante el liderazgo de Jorman Campuzano hoy en Atlético Nacional. Eh, y va a ser muy importante, van a ser muy importantes estos tres nombres de cara a lo que se viene el domingo para Atlético Nacional y lo que se viene después. Ahora sí, vamos a hablar de que Nacional llega a un clásico puntero, clasificado, y que eso le va a jugar, digámoslo así, a favor a Nacional. No porque el clásico sea fácil, porque es que los clásicos siempre son por el honor de una parte de la ciudad, porque tenés que ganarlo, porque encima Nacional siempre quiere demostrar en cuanto a partidos esa ventaja que ha tenido históricamente sobre el Deportivo Independiente Medellín hace unos años. Y, y que por lo menos estos últimos años creo que Medellín ha revertido un poco eso y Nacional quiere salir a demostrar que es Nacional. Entonces un clásico nunca tiene que ver con la situación que llegan los dos, porque por ejemplo yo hoy podría decir que Nacional llega mucho mejor. ¿Por qué? Porque Medellín viene de jugar el peor partido del semestre el fin de semana, mientras que Nacional vuelve a conectarse con el mejor Nacional que vimos el año pasado. Entonces diría que llega mejor Nacional, pero es que en los clásicos eso no importa. ¿Qué pasa? Nacional va a tener algo a favor y algo en contra en ese clásico. A favor, que llega clasificado, que no tiene que buscar la clasificación en el clásico y que además llega puntero de la liga con un gran nivel en todos sus jugadores. Pero por otro lado es un clásico que va a tener intensidad, que el rival del frente sí quiere clasificar, tiene la necesidad de clasificarse en ese partido y además siempre le va a querer ganar a su rival de patio que es Atlético Nacional, cuando estamos hablando del Deportivo Independiente Medellín. Entonces va a ser un partido muy peleado, con mucho ritmo y que ahí va a ser fundamental lo que haga Edwin Cardona. ¿Por qué? Por lo que les decía. Porque Edwin es un jugador que te puede parar el partido, que te sabe dar pausa, que te sabe nivelar las cargas del partido con el balón en los pies. Y eso lo va a necesitar Nacional. ¿Por qué? Porque en 4 días después de ese clásico, o sea, del domingo al jueves, son 4 días en los que te vas a jugar tu clasificación a Copa Libertadores. Porque un pinchazo frente a Inter el jueves deja en muy mala posición prácticamente eliminado a Atlético Nacional. Y no puede pasar. ¿Por qué? Porque creo que esta plantilla de Atlético Nacional tiene mucho más por dar y hoy no está haciendo la mejor presentación en cuanto a equipos colombianos en torneos internacionales. Entonces creo que Nacional puede dar más, pero ojo, también he visto a mucha gente hablar de ese Nacional en cuanto a la Libertadores, hablando que no, que está eliminado. Puede que sí, puede que quede afuera, pero no se les olvide que aparte de ser Nacional juega de local. Y los partidos que perdió los perdió de visitante y por lo menos contra Bahía no mereció perder. Y aunque fue menos durante el partido, el fútbol es de hacer goles y el gol que le hacen se lo anulan. Entonces yo creo que no va a ser muy diferente a los partidos que vamos a ver aquí en Medellín, encima que Nacional va a tener la necesidad. ¿Qué pasa? Vuelvo y repito, las cargas las tendrá que saber nivelar muy bien, por ejemplo, Gandolfi y los jugadores dentro de la cancha, porque también el domingo tienen que pensar mucho en cuanto a jugadas, en cuanto a choques, en cuanto a momentos del partido, cuándo ir y cuándo no ir. ¿Por qué? Porque en 4 días te jugás el partido quizá más importante del semestre para Nacional, porque sería un fracaso rotundo para este plantel y para lo que tiene hoy Atlético Nacional y las aspiraciones de la hinchada Nacional quedarse por fuera de la Copa Libertadores en fase de grupos, independientemente de que vaya a Copa Sudamericana. Creo que sería un fracaso no clasificar a octavos de final. Entonces, por ese lado, creo que para cerrar es eso. Se vienen retos grandes para Nacional, donde incluso el reto o el que sería menos reto de los tres que se le vienen a Nacional es el clásico antioqueño, porque después se le vienen Nacional Internacional y Bahía, perdón, en condición de local y que va a definir su futuro en la Copa Libertadores, que creo que es el objetivo claro de Atlético Nacional, por lo menos este semestre, porque ya consiguió el otro, y es clasificar y ser puntero parcialmente de la Liga Colombiana. Podrá probar, podrá poner nómina alterna hasta el final del campeonato, obviamente con Medellín creo que no lo va a hacer, no sabemos qué hará Gandolfi, creo que no va a salir con nómina alterna, ¿por qué? Porque Nacional siempre quiere ganar el clásico, porque es un equipo grande, porque, vuelvo y le repito, es el honor de una parte de la hinchada, de la ciudad. Entonces creo que no va a salir con nómina alterna, pero el resto de partidos los puede jugar con nómina alterna y tiene la tranquilidad de que está clasificado. Entonces va a tener que matarse en Copa Libertadores y por eso vuelvo y repito, tendrá que saber nivelar las cargas. Entonces no sé, comenten ustedes aquí abajo qué piensan de lo que fue el partido de hoy, de qué viene en Clásico, qué viene para Nacional en los retos, los hinchas de Medellín también qué esperan en el Clásico, cómo ven a Nacional. Y nada, un abrazo a todos, nos vemos, chao.